Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre cargo, les traigo hoy una que es bien interesante y que tiene que ver con la anterior, cuando estuvimos hablando en el capítulo anterior, por ejemplo, de la isla de San Borondón. Pero la isla de San Borondón no es el único caso. Muchos otros se han dado a lo largo de la historia, pero de eso les voy a hablar después de invitarlos a que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Le den me gusta a la campanita, le den me gusta si en efecto estos contenidos les llegue y les gusta, y toquen la campanita para que activen las notificaciones. Los invito también para que formen parte de mi fanpage Néstor Armando Alzate TV 2021 y me visiten en Spotify para que escuchen los podcasts que tengo a disposición de ustedes y que son de temáticas distintas a las que abordo aquí. Pues bien, les decía que entonces esto tiene siempre una relación. Y si bien es cierto, una isla como la de San Borondón aparece y desaparece, hay otras tierras míticas que quedaron sumergidas desde siempre. Y obviamente la más importante de todos es la Atlántida. Y sobre la Atlántida vamos a hacer, yo creo que varios programas, porque vale la pena verlo desde otra perspectiva, no desde la perspectiva recurrente de siempre. Pero aparejado por ejemplo, a la Atlántida, surgen otras leyendas. Acuérdense que la Atlántida, de ella el que primero habla es Platón, en su diálogo de Critias, y ahí describe pues qué era la Atlántida. De eso les digo que vamos a hablar más tarde. Pero por ahora quiero recordarles que cuando el planeta se formó, en todo ese proceso evolutivo, había solamente un supercontinente que era Pangea. Luego Pangea empezó a dividirse, entonces aparecieron otros que ya más o menos científicamente pueden corroborar que en efecto existieron: Gondwana, Lemuria y Mu, particularmente estos tres. Pues Mu causó muchísimo revuelo porque a finales del siglo XIX un coronel británico llamado James Churchward encontró unas tablillas antiquísimas de los aztecas, y allí se hacía referencia justamente a esta tierra. Y él optó por denominarla Mu, porque en una de esas tablillas o códices, pues que llaman, aparecían la letra M y la letra U, y a continuación decían que en esa tierra habían vivido seres excepcionales y que habían desaparecido por un evento natural. En este caso podríamos hablar pues de un desastre natural, que es como lo más recurrente en cuanto a versiones se refiere para hablar de las desapariciones de estas tierras. Y entonces describe a Mu como una enorme porción de tierra de más de 8.000 kilómetros cuadrados, creo, que estaba entre las islas Fiji, el norte de Hawái, y la otra era la isla de Pascua, casi que como formando un triángulo. Ahí dice este señor que estaba Mu. Se han hecho sondeos, y aunque allí el agua es supremamente profunda, no descartan la posibilidad de que en efecto hubiese existido un continente llamado Mu. Lo cierto del caso es que con las descripciones que hacen de este supercontinente, en el códice se lee casi que textualmente, y lo expone Churchward, y es que imagínense ustedes cómo lo describen, aludiendo a que sucedió un evento desastroso y ellos ya sabían lo que iba a ocurrir. Y entonces lo que hicieron fue que guardaron todos sus conocimientos, al parecer, en unas como unas especies de vasijas de cristal, algo así por el estilo, que uno podría asimilarlas a hoy
no sé, a unas memorias o a un tipo de tecnología que hoy conocemos, a lo mejor ellos los describían simplemente así, pero que guardaron todo su conocimiento y que cuando ocurrió el desastre, que es más o menos parecido a lo que se dice sucedió en la Atlántida la noche en que fue que desapareció, que supuestamente se hundió en el mar. Y aquí lo describen algo así relativamente parecido. Afirma que fueron 10 las ciudades que desaparecieron y apuntan a que más o menos murieron 64 millones de personas, que eran las que vivían allí, en ese continente. Pues adelantan la teoría, y esto pues lo sostenía George Ward y otros estudiosos, que eran una civilización tan supremamente adelantada, que su tecnología podría equipararse a la de hoy y que se podían transportar, por ejemplo, por el aire de un sitio a otro dentro de ese continente. Tranquilamente se podían desplazar por aire, lo que nos lleva a pensar que conocían la aviación o tenían pues aparatos voladores. Recordarán que hace algunos capítulos hablamos de los vimana, de los indios, de la gente de la India. Por lo tanto, no sería extraño. Y que tenían un enorme conocimiento que a la hora de la verdad, como siempre sucede, algunos lograron salvarse y recalaron en tierras relativamente cercanas. Dicen algunos que, por ejemplo, los de Mu pudieron llegar perfectamente a Polinesia y a través de la Polinesia saltar a América, a Suramérica, y que, como decía en otro capítulo cuando hablaba del lago Titicaca, aquel dios civilizador que era Viracocha, algunos dicen que había emergido del Titicaca y otros dicen que pudo venir de esa corriente de polinesios con un gran conocimiento, pues ya con un bagaje, una memoria cultural impresionante de todo lo que tenían allá en Mu y que pudo haberla traído perfectamente a América. Se asume que no solamente eso, sino que si tenían la capacidad de guardar todo su conocimiento en unas cajas especiales cristalinas o de cristal, algunos artilugios de cristal, era porque conocían, supongo yo, ya esto es especulación de mi parte, supongo yo que conocían las bondades ¿cómo se dice? Las bondades de los elementos conductores de energía. Sabemos que ahora existen unos superconductores. ¿Hasta qué punto podrían estar hablando justamente de todo eso? Lo cierto del caso es que Mu ha sido discutido como continente, pero también existen indicios que apuntan al hecho de que existen similitudes culturales, aún fonéticas, es decir, en la forma de hablar, y en varios de sus preceptos o de los orígenes, entre culturas que distan mucho una de otra con un océano de distancia. Las civilizaciones que están en el Alto Perú o que estuvieron en el Alto Perú, lo que pues hoy conocemos como Bolivia, esa región de Nazca, de Paracas, de Tiahuanaco, y lo que sucedía también con otras sociedades más al sur en el Índico e inclusive en Australia. Y ojo a esto que es bien interesante. Afirman, y afirmaba este George Ward, que ya pues las conocía, que aquellas famosas estatuas que existen en la isla de Pascua, los Moai, que son estatuas colosales en las que tienen unos rostros de rasgos indefinidos y que en los ojos, en lugar de pupilas, tienen es como una cuenca que con los rayos del sol, al darle a esos rostros, dan la sensación de que miran hacia determinado sitio o hacia la altura, y pueden dar la sensación, dependiendo de la época del año,
que están irascibles o están tristes o están melancólicos. En fin, pueden interpretarse muchísimas cosas. Pues afirman algunos que han estudiado esta teoría de Mu, que esos Moai de la isla de Pascua representan a los individuos del continente de Mu, que eran más o menos el fenotipo que tenían parecido a estos rostros enormes, y que tal vez eran los últimos grandes civilizadores y dioses que llevaron también su cultura a la isla de Pascua. Por eso les decía que está entre el norte de Hawái, o estaba ubicado pues el continente de Mu, entre el norte de Hawái, las islas Fiji y la isla de Pascua. Ahí hay un gran vacío. Y hay una anomalía, que de esa tendremos que hablar posteriormente, y es que las corrientes submarinas se comportan de una manera muy extraña, con movimientos regresivos que podrían dar la impresión de que están como en una especie de remolino, y en esas profundidades las han examinado a conciencia y no han encontrado todavía nada, pero sí, también los aparatos magnéticos, brújulas y demás, se descontrolan en ese sitio, donde supuestamente estuvo Mu, el continente de Mu. Quería contarles esta historia porque me parece bien interesante, sobre todo pensando en que hubo otros continentes, y si hablamos de la deriva de los continentes, tendríamos que pensar cómo los continentes se unieron unos a otros, pero también cómo se disgregaron. Suramérica, en el delta del Amazonas, casa perfectamente con esa media curva que hay en el occidente de África, en donde están Costa de Marfil, ¿cuáles otros países? Bueno, hay otros países, Malí creo que está ahí también, están ahí en esa curvita y casan perfectamente. Misterios que todavía no se pueden aclarar, y mucho menos si pensamos en esa deriva continental, ¿cómo pudo darse si de por medio había otro continente? Bien, llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. Si es así, denle me gusta. Toquen la campanita para que activen las notificaciones. Y no olviden suscribirse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Siempre dejo la inquietud. ¿A ustedes esto les parece, lo que les he contado, lógico o ilógico? Chao.